Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Un cordial saludo, apreciados oyentes del programa Recordar a nuestros maestros que nos aprestamos a iniciar en el día de hoy. Este programa se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se realiza por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, que luego lo divulga a través de sus propias redes sociales. Jorgito Benjumea, un afectuoso reconocimiento y gratitud por el acompañamiento que nos deparas y la labor que efectúas en la edición del programa. Vamos a retomar, apreciados oyentes, el derrotero de la segunda parte de las tres en que yo había concebido esta labor sobre Proust. En la primera me ocupé de hacer un seguimiento cronológico de este gran escritor francés. En esta segunda estoy tratando de presentar los lineamientos gruesos de la configuración de la obra de Proust de En busca del tiempo perdido. Y en la última parte, que será seguramente el año entrante, de lo que me voy a ocupar será de examinar algunos de los grandes temas que aborda la novela. Entonces, démosle comienzo a la labor de hoy. Indicaciones generales sobre En busca del tiempo perdido, programa número 3. Soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. Por el camino de Swann, el primer libro de los 7 que compone En busca del tiempo perdido, tiene 3 partes. La primera parte se titula Combray, y lo mencionaba la semana anterior. Combray es el lugar de veraneo de la familia en la infancia del narrador. En busca del tiempo perdido es un relato prolijo, detenido, muy puntual en muchos aspectos, realizado por un narrador que habla de sí mismo. Entonces, Combray, que es la primera parte del primer libro, es, como digo, un lugar de veraneo, pues, de la familia del narrador, lugar que le evoca en su memoria, particularmente en los tiempos de su infancia. Y allí, desde la casa de la tía Leonie, el niño transita, sale a caminar, y de la puerta de la casa de la tía Leonie se abren 2 direcciones opuestas, 2 caminos que en la topografía del lugar se pueden llamar entonces, uno, el camino de Swann, o sea, el camino que pasa por la casa de Swann, y el otro, el camino de Guermantes, esto es, el que al transitarlo le permite pasar por la casa de los Guermantes. Detenerse uno a mencionar esas 2 rutas que el niño toma, unas veces una, otras veces la otra, no es atender algo indiferente, porque tanto Swann como los Guermantes van a ser fundamentales en el trámite de la novela, y hacia el último tomo,
esos dos caminos confluirán, como se podrá ver cuando lleguemos a indicar en qué consiste ese último tomo, el que se llama El tiempo recobrado. Entonces uno, digo, va por donde Swann. Y decía, Swann es un hombre rico, elegante. Sobre todo es muy importante esto en la caracterización de Swann. Es un amante del arte. Y en la novela tendrá un lugar muy destacado, entre otras cosas, por ser el enamorado de Odette. Odette, esa joven coqueta, esa joven, digámoslo, que gusta de disfrutar de algunos bienes materiales y de desenvolverse entre figuras prestantes, para lo cual pone en juego pues su cuerpo, su belleza. Son mujeres que tienen hombres, generalmente de alto nivel económico y social, que las sostienen, aunque como también había advertido, eso no riñe con que se presente la infidelidad, es decir, que una mujer de estas, una coqueta de estas, pueda tener vínculos con varios hombres simultáneamente, cosa que en el caso de Swann en relación a Odette va a ser uno de los motivos de pasajes muy hondos de la novela en reflexión al fenómeno de los celos, porque Swann no tiene a Odette únicamente como un objeto sexual, incluso en el desarrollo de la historia entre ellos, en la medida en que Odette va haciéndose a un gran poder sobre él, la sexualidad se vuelve cada vez más escasa y sin embargo Swann padece mucho porque Swann ama a Odette. Es un amor muy difícil de entender en la clase social en que él se mueve, pues no solamente por la proveniencia de Odette, sino por la forma en que Odette detenta un poder que hace que la vida de Swann sea tan dolorosa. Entonces, en el relato, pues en esta primera parte, no, en esta primera parte no, en una segunda parte, pero voy a terminar de indicar algunas cosas sobre la primera parte del primer tomo. Estaba diciendo pues que Swann es el enamorado de Odette, con quien terminará casándose, particularmente cuando ya no la ama. Swann ama mucho a Odette y por eso hay páginas inolvidables en torno al fenómeno del amor. Swann es un hombre de un espíritu noble y Swann cuando se desenamora de Odette, paradójicamente se casa, cosa que siempre vale la pena examinarla por parte de un buen lector, porque generalmente en la cultura occidental, desde el comienzos del siglo XIX para acá, siempre se ha pensado que al matrimonio se va en gracia al amor desbordado que se tiene por alguien. Y aquí no deja de ser curioso que Swann accede al vínculo conyugal con Odette cuando ya no la ama. Pero bueno, lo que importa para quienes se apresten y se animen a leer la novela es que ese amor de Swann por Odette va a ofrecer centenares de deslumbrantes páginas sobre el tema del amor, las infidelidades, los celos, las angustias, etcétera, es decir, todo el abanico de experiencias que suscita el amor en alguien que está cruzado por la pasión de él. También es bueno indicar que Swann y Odette serán los padres de Gilbert, a quien el narrador amará en otras maravillosas páginas que nos ofrecerá esta novela, páginas preciosas del amor del niño adolescente por Gilbert.
Y por el camino de los Guermantes, lo que tenemos es el linaje aristocrático, porque los Guermantes tienen en Combray su castillo o un castillo, y el narrador durante mucho tiempo los idealizará, en particular a la duquesa de Guermantes, emblema para él del mundo aristocrático y de sus formas. Entonces esa primera parte del primer tomo nos ofrece dos piezas muy importantes en la visión que tiene Proust del mundo y que él intenta pues radiografiar, y son de un lado el sentimiento amoroso con todas las consecuencias que paga quien ama apasionadamente, pero de otro lado ese mundo del alto linaje, ese mundo de la gente de alta alcurnia que Proust también va a radiografiar de una manera exquisita. La segunda parte del primer libro se titula Un amor de Swann. Ya he dicho pues que el gran amor de Swann, ahora sí en esta parte Proust se va a detener, a ahondar en ese amor, el gran amor que le suscita el Odette. Entonces el examen de Proust pasa por describir ese amor con sus variaciones, y allí va configurando una compleja y muy profunda presentación del amor con todas sus vicisitudes. Aquí aparece un escenario muy importante de la novela, el Salón de los Verdurá. Los Verdurá son una familia, una pareja particularmente de ricos burgueses que materializan el esnovismo literario y artístico de una clase ascendente, porque recordemos que por el conflicto social y político que en el siglo XVIII, finalizando el XVIII, dio lugar a la revolución burguesa y que depuso el poder que a través del monarca detentaban los señores feudales y todos estos sectores aristocráticos, eso de todas maneras no significó que estos sectores desaparecieran automáticamente, y menos con la derrota napoleónica, que significó la restauración de algunas de las casas monárquicas. En el caso, por ejemplo, francés, así aconteció. Por ende, en el siglo XIX lo que se va dando es la persistencia de los viejos actores de clase como los aristócratas y la emergencia de una burguesía que va cobrando cada vez más poder, porque la aristocracia quiere seguir viviendo como había vivido durante siglos, de las rentas a expensas del trabajo de otros, bajo la forma de prestación de servicios u ofrecimiento de rentas, mientras la burguesía ha entrado de lleno por el camino que ella la caracteriza, que es la producción material de bienes a efecto de promover una acumulación de capital que en su forma creciente se va volviendo poder también cada vez más dominante. Y en ese sentido, en el equilibrio entre las viejas clases dinásticas y aristocráticas y las emergentes de la burguesía, esa pugna se va cada vez más resolviendo a favor de la burguesía. Pero en la novela, Proust, con esa pluma magistral suya, va haciéndonos descripciones puntuales. Es que esta novela es muy importante por tantas cosas, pero esta que estoy mencionando es clave, porque es cómo viven, cómo piensan, qué hacen, cómo hablan, cómo se relacionan entre sí, cómo se relacionan con los demás, cuáles son los sentimientos que tienen. Estoy aludiendo a las clases, por ejemplo, a la aristocracia, como en el caso del salón de la princesa de Guermantes, que es distinta a la duquesa de Guermantes, y el salón de los Verdurán. Es una mirada sociológica, yo diría de historia sociológica valiosísima. Entonces, bueno, hacia el final de esa segunda parte,
de Un amor de Swann, que está por el camino de Swann, que es el primer tomo, aparece pues el Salón de los Verdurá, esos ricos burgueses que hacen esas grandes fiestas o reuniones donde se come, se oye música, se lee poesía, se conversa, etcétera, todo dentro de un marco de esnovismo y, y también pues de expresión artística, pero la expresión artística tiene que ver fundamentalmente con algo que le importaba mucho a los Verdura, haciendo copia de la aristocracia, y es la importancia de tener a los músicos más prestantes o a los escritores de moda, etcétera. Entonces esos salones se ponían en la tarea de librar una verdadera lucha entre ellos por ver quién lograba cooptar a las personalidades de la cultura más importante, pero también a las personalidades sociales que tuvieran títulos o riquezas aseguradas. Es que es un mundo muy, muy variado el que logra describir la novela. Pues bien, la tercera parte mejor de el primer tomo de Por el camino de Swan, primer tomo pues de En busca del tiempo perdido, se llama Nombres de países, el nombre. Y estas son otras páginas inolvidables sobre la experiencia amorosa. Esta vez a un infante ya en tránsito a la adolescencia, narrador, en el amor por Gilbert. Gilbert, pues, que es la hija de Swann y de Odette. Swann y Odette, ya hemos pasado la historia del amor de ellos, ya ahora estamos con que Swann y Odette se han casado y de ese matrimonio deriva una hija que es Gilbert y que va a jugar un papel importante porque la descripción de ese amor que siente el pequeño narrador, pues, o el narrador en su infancia, adolescencia, en el tránsito entre ser un infante y un adolescente, por Gilbert, es espectacularmente hermoso eso, y profundo y doloroso, y muestra todos los pliegues espirituales a los que llega a afectar la experiencia amorosa. Es de verdad absolutamente conmovedor este tercer capítulo del primer tomo. Y con eso creo que se ha dicho lo fundamental, pues lo fundamental no, pero sí algo que permita vertebrar una imagen de en qué consiste el primer tomo de En busca del tiempo perdido. Ahora voy a hacer mención de el segundo tomo, que se llama A la sombra de las muchachas en flor. Comentar esta novela es algo pesado porque a uno se le acaban los calificativos, uno siente que no es sino repetirlos, pero es que uno no tiene alternativa. Esta es una novela impresionante en el mantenimiento del nivel de belleza escritural, de profundidad en la indagación, de poética de la manifestación, por ejemplo, de los sentimientos. Entonces cada tomo es de un gran valor en sí mismo y sería tonto pues hacer comparaciones o que el primer tomo es mejor que el segundo. Uno tiene que tener un registro afectivo muy amplio para cuando pasa de un tomo a otro, cambiar, cambiar porque estamos ante otra temática o más que otra temática, otros aspectos porque aunque se mantenga la descripción del mundo aristocrático, siempre hay otros aspectos, otros puntos de vista, otras formas de relacionar las partes. Y A la sombra de las muchachas en flor es un tomo, es el segundo tomo, es absolutamente fascinante. Es que con Proust hay un problema y es, y es que uno se siente embargado
Si uno es un buen lector, si uno es un mal lector, lo aburre. Ya vuelvo a repetirlo. Si uno está lleno de prisa y de ligereza y de prontitud y obedece a los patrones que esta cultura contemporánea promueve sobre la lectura, Proust se le vuelve imposible. A Proust se le paladea. Como todo lo serio y profundo en la vida se necesita detenimiento y tiempo. Y en Proust, en mi opinión, no hay página descartable, no hay nada que uno pudiera decir es que aquí la novela está caída. No, la novela es exigente, toda ella, pero la exigencia que ella nos impone, pues es la que en contraprestación nos dona la inmensa profundidad de esta obra. Yo me atrevo aquí a contar una anécdota en tono personal, pero para refrendar presente la belleza de esta obra, el calado tan profundo que esta obra tiene en el ser de uno. Yo conocí a Marcel Proust cuando yo tenía más o menos unos 23 años, 24 años, también como un gesto de donación que me hizo ese inolvidable maestro que fue Stanislao Zuleta en mi vida. Y cuando yo empecé a leer En Busca del Tiempo Perdido, yo quedé atrapado, fascinado, absolutamente embargado por esa obra. Y entonces, como soy un buen neurótico, empecé a pensar que haber descubierto esa obra me hacía impensable llegar a un momento en donde ya no tuviera esa obra. Es como en el amor, lo que pasa es que en el amor cuando vos te enamorás y el otro también se enamora de vos, vos tenés la esperanza, y eso lo compartís con la pareja, de que ese amor será interminable. Es decir, ningún amante prevé el fin del amor. Por el contrario, piensa que esa dicha que has recibido en la vida ha de perpetuarse. Y entonces hay una confianza loca. Generalmente la historia de los amores se encargará de frustrar esa esperanza, pero los enamorados no se plantean el fin. Lo que pasa es que al yo recibir En Busca del Tiempo Perdido y contar las hojas y ver el número de páginas que tenía, yo sabía que iba a llegar al fin. Y entonces lo que yo sentía, y esto pues lo estoy contando anecdóticamente para mostrar lo profundo que es esta novela en el impacto que suscita en uno, yo embargado completamente por esa novela, fascinado, yo decía, no, no puede llegar un momento en mi vida en que esto se termine, porque esto será como saber por adelantado que la alegría, la felicidad, la dicha, la hermosura que tengo durante un largo trayecto después se volverá un desierto, porque ya no contaré con las palabras de En Busca del Tiempo Perdido. Entonces decía yo que como buen neurótico hice cuentas y calculé que si yo vivía, por ejemplo, 60 años, obviamente pues me equivoqué porque hoy tengo muchos más, que entonces si en ese momento que tenía 23, 24, proyectaba que mi vida iba a tener 60 años, entonces hice una distribución de páginas por semana para cumplirla de tal manera que yo tuviera una relativa seguridad de que llegaría al cabo de mi vida en la compañía de esas páginas esplendorosas. Pero acaece que algún día, medio enfiestados tras la realización del final de un seminario que yo tenía en la Universidad Nacional, alguien dijo, bueno, ahora el problema, era un seminario en el que veníamos estudiando el tema de la historia del amor y la amistad entre los griegos, y había sido un seminario muy bonito, y al estar en fiesta ya para el cierre del mismo, alguien dijo, bueno, y entonces, ¿con qué vamos a seguir el año entrante? Y yo, como tenía pues unos cuantos alcoholes en la cabeza, dije,
dije, al día siguiente me arrepentí, pero lo dije y como lo dije ya no podía echar reversa después. Dije, nada, cometamos la lectura de En busca del tiempo perdido. Entonces eso, como yo vivía hablando de esa novela, eso fue recibido con mucho alborozo por la gente, con mucha alegría. Y en fin, quedamos convenidos en que se iba a leer En busca del tiempo perdido. Claro, acometer ya la obra en un seminario era declarar por adelantado que se terminaría. Y ya no solamente se terminaría cuando yo tuviera muchos años, sino que en el diseño que hicimos del seminario íbamos a leer la obra en 10 años, que efectivamente se cumplió. Eso hicimos 343 sesiones y durante 10 años muchos nos sostuvimos en la lectura cada semana de Proust. Y muchos, era un seminario como de 50 personas, era una época en que era presencial y, y gente que jovencita que entró, por ejemplo, de 18 años y se retiró del seminario de 28, pues o se retiró, no, terminamos el seminario. Pero entonces, claro, mientras yo iba leyendo En busca del tiempo perdido en el seminario, lo íbamos comentando, lo íbamos analizando, el temor mío seguía en pie y es yo qué voy a hacer cuando termine En busca del tiempo perdido. Yo sentía una desolación, era como, repito, como si uno estuviese muy enamorado de alguien que supiera que dentro de 10 años se va a terminar ese amor. Pero esta es la riqueza de esta obra que yo no me había percatado de una cosa, que iba perfectamente a señalar que mis temores eran infundados. Y es que En busca del tiempo perdido, como toda gran obra, nunca es finalmente leída, siempre la lectura es insuficiente y cada que uno la retoma, la obra dice otras cosas que no decía en la primera lectura. Yo he hecho en mi vida 3 lecturas de la obra completa, pues de En busca del tiempo perdido. Y ahora, pues hace unos meses, 2, 3 meses, terminé de hacer la última de esas lecturas y la vivencia que yo tenía cada que estaba en una página era que yo nunca había leído eso. Pero no es que yo no lo hubiera leído con cuidado en las ocasiones anteriores, sino que es que la obra, al volver a ella, de otro momento de la vida de uno y quizás con otros elementos y con otras vivencias y otras expectativas y quizás con otros dramas, etcétera, la obra en su riqueza y su generosidad le despliega a uno efectos de significación que no tenía en las lecturas precedentes. Entonces no sé si lo notan, pero el temor mío de cómo voy a vivir sin En busca del tiempo perdido se tuvo que transmutar más bien en la tristeza de saber que quizás esta última fue efectivamente la última lectura que hice de En busca del tiempo perdido. Entonces ya la tristeza que sentía cada que pasaba una página era que quizás que esa página que había acabado de dejar atrás ya nunca la volvería a tener ante los ojos. Esto que lo cuento en tono anecdótico, pues no tiene que ver nada en función de mí, que finalmente poco importa lo mío, sino para resaltarles hasta donde sea posible el inmenso valor de esta obra, la riqueza infinita de esta obra, la amorosidad que uno termina sintiendo por esta obra, la fiesta de la vida que ella representa y por ende, pues constituir, ojalá, que es el propósito de mis palabras en ustedes, ese efecto único que uno habrá de perseguir cada que habla de una obra bella, y es que aquel que lo oye a uno se disponga por su cuenta a gozar de ella. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.